Es una bendición estar aquí en la iglesia de Dios, Nueva Familia. Amén. Así que pues algunos hermanos ya me conocen, pues nacimos aquí en la iglesia, ¿verdad? Hace años, y pues Dios nos da el privilegio ahorita de estar pastoreando en Aldea Viloma, camino a Champerico. Por si ustedes quieren llegar a Champerico, pues ahí nos pasan saludando, amén, con ese rico calor que hay allá, amén. Así que agradezco también al pastor Requilme y a nuestra hermana Ana Miriam, que nos han hecho la invitación para estar aquí en la casa del Señor, poder predicar en este culto misionero. Así que, hermanos, pues yo quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en la carta a los Filipenses y leamos un versículo de la palabra del Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén. En esta preciosa noche, amados hermanos, yo quiero hablar sobre un hombre que muchos de ustedes han escuchado en la Biblia, el apóstol San Pablo. Y quiero referirme a San Pablo como un hombre que fue una persona firme en la misión que Dios le encomendó a través de llevar la palabra, el evangelio del Señor Jesucristo en esa parte de Europa. Y quiero que tomemos en cuenta esta verdad central: todo cristiano que tiene una relación constante con Jesús y que vive lleno del Espíritu Santo, posee firmes convicciones para desarrollar una vida misionera. Yo les hago la pregunta a ustedes, hermanos amados: ¿cuántos de ustedes en este mes pudieron evangelizar a sus amigos, a sus familiares? Levanten la mano, los que lo hicieron, no digamos en este mes, en esta semana. ¿Quiénes de ustedes le llevaron la palabra, le compartieron el evangelio a algún amigo, algún familiar, algún vecino? A ver, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De cuántos? ¿Cuántos sabemos aquí? Como unos 200 o 150, 200 personas. ¿Y los demás hermanos? No lo pudieron hacer. Pues hermanos, el tema de hoy, pues yo quiero compartirles pues de que si nosotros realmente tenemos una constante relación con nuestro Señor Jesucristo y permitimos que el Espíritu de Dios gobierne siempre nuestra vida y dirija nuestras vidas, nosotros vamos a desarrollar una vida misionera. Yo les hago la pregunta: ¿cuántos quieren recibir esa recompensa de Dios allá en el cielo? De veras, ahí sí todos dijeron amén. ¿Cuántos nosotros anhelamos recibir esas recompensas de parte del Señor? Ver esos frutos, ver esas personas, ver esas familias allá en el cielo. Esas familias que nosotros de una u otra manera les hablamos, oramos, los evangelizamos, los discipulamos, nos entregamos a compartirle la palabra del Señor. Y como decía el apóstol San Pablo, ese sea nuestro gozo. ¿Por qué? Porque son frutos de esa visión que nosotros llevamos a cabo aquí en la tierra. Después de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol San Pablo es la figura que predomina en el Nuevo Testamento, porque a través de él se difundió el cristianismo en muchas regiones de Europa. En el pasaje que nosotros hemos leído, hermanos, nosotros podemos ver que el apóstol San Pablo con autoridad le escribe a los filipenses a que sean imitadores ¿de quién? De él. Amén. Dirá alguien: ¿y por qué no de Jesucristo? Pablo habla con esa autoridad porque él tenía bien claro para quién vivía, por qué hacía las cosas. Y por eso Pablo le describe a los de Filipenses: sean imitadores
de mí. Amén. En el contexto de Filipenses 3:17, el apóstol San Pablo, hermanos, había dejado todas las cosas como pérdidas por amor ¿a quién? A Cristo. ¿Con qué fin? Con el fin de llegar a la meta del supremo llamamiento. Así lo dice el apóstol San Pablo. Si usted toma su tiempo a leer ese capítulo, él dice: yo he dejado todo, las cosas, y las tengo como pérdidas. ¿Por amor a quién? A Cristo Jesús. Porque yo tengo una meta, esa meta del supremo llamamiento, de estar ¿con quién? Con el Señor. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? Amén. Todos anhelamos estar con el Señor, pero hay algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Mientras que Pablo corría hacia esa meta, el apóstol San Pablo cumple fielmente con la misión que Jesús le había dado, que se revela en Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16, de llevar su nombre en presencia de los gentiles, en presencia de los reyes, en presencia de los hijos de Israel, y así mostrar cuánto le es necesario padecer por el nombre de Jesucristo. Así que Pablo recibe esa comisión de parte del Señor, y él es la persona que lleva el evangelio a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. La historia bíblica nos narra que Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús. Él quería perseguir o estaba persiguiendo a los creyentes, y cuando iba camino a Damasco, ustedes ya saben esa historia, el Señor se le apareció. Pero al momento en que él tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo, él también recibe un comisionamiento. Y esa comisión es llevar a predicar ¿qué? El evangelio de nuestro Señor Jesús. Cuando tuvo esa experiencia en Damasco, pues el apóstol San Pablo, después de recibir esa bendición a través de Ananías, él empieza a relacionarse con los discípulos de Damasco y empieza a compartir el evangelio. Ahí empieza su labor evangelista. Pero juntamente con la predicación del evangelio, también viene al apóstol San Pablo el sufrimiento. Diga conmigo, sufrimiento. ¿Sí? ¿Sabe una cosa, hermano? Llevar el evangelio, compartir de Cristo, también lleva un momento ¿de qué? De sufrimiento. Muchas veces nos han predicado todo de bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Y nosotros, gloria a Dios. Pero mi hermano, el evangelio no solamente es para eso. Es necesario que llevemos la palabra y juntamente con la palabra padecer. Amén. Padecer por la causa ¿de quién? De Cristo. Amén. Hermanos, juntamente entonces cuando Pablo empieza a predicar, viene ese sufrimiento. Los judíos que estaban en Damasco lo quieren matar. De tal manera que a él lo sacan ¿de dónde? De ese lugar a escondidas. Y cuando él llega a Jerusalén, los hermanos o los discípulos de Cristo no se acercaban a él porque ellos tenían ¿qué? Miedo de Pablo. Porque ellos sabían que Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Pero mi hermano, esto era solamente el inicio del ministerio del apóstol San Pablo, como siervo del Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos y en algunas cartas paulinas, nosotros vemos narrado el ministerio misionero de Pablo. Y en 2 de Corintios, y yo sí le invito, hermano, que usted abra ese pasaje en su Biblia. A ver cuántos trajeron su Biblia. Amén. A ver, levántelas. Amén, gloria al Señor. Sabemos que tenemos aquí la multimedia, pero yo quiero que usted pueda abrir conmigo ese pasaje en 2 de Corintios, capítulo 11, donde usted va a leer juntamente conmigo y se va a dar cuenta que cómo fue el ministerio misionero del apóstol San Pablo. Todo lo que el apóstol San Pablo vivió, todas esas circunstancias que él padeció por causa de nuestro Señor Jesucristo. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23. Dice la palabra del Señor: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante,
en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El ministerio de Pablo no fue tan sencillo, hermano. Amén. Nosotros miramos aquí Pablo, el siervo de Jesucristo, el gran misionero, el que llevó el evangelio a esos lugares. Pero usted está leyendo aquí juntamente conmigo todo lo que padeció. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted quisiera ser imitador de Pablo? Solo una hermana dijo amén. ¿Cuántos quisieran ser imitadores de Pablo? De veras. Y cuando está lloviendo fuerte, van a traer los amigos, los van a evangelizar, o se quedan en las casas. Y cuando se va la luz, todavía llegan a discipular a los amigos, hermanos. Ay, en aquel lugar hay maderos. Ahí no voy a evangelizar. Ahí no llego a visitar. Tengo ganas, tengo deseos, pero ahí hay maderos. ¿Pero qué dice Pablo? Había también peligro ¿de qué? De ladrones. Y hermano, el ministerio del apóstol San Pablo, hermanos amados, fue un ministerio efectivo. Y uno al leer este pasaje dice y se pregunta, ¿cómo hacía Pablo para estar firme en la misión que Jesús le dio? ¿Cuáles eran esos fundamentos para ser fiel a Dios en el trabajo misionero? ¿O qué motivaba al apóstol San Pablo a seguir predicando el evangelio? Dice que recibió azotes. Y hermano, ¿y si alguien lo maltrata a usted? Yo no me acerco ahí porque solo para maltratar me sirve. ¿Y si alguien lo desprecia a usted por llevar el evangelio? Mejor ni le hablo. Que lo evangelice otro, que le hable otro. Y si vive en la casa, mejor me salgo de la casa porque yo no lo quiero ver. Hermanos, el ministerio del apóstol San Pablo se mantuvo firme a pesar de todas las cositas que nosotros hemos leído ahí. Peligro de ladrones, peligro de ríos, peligros en el desierto, hambre, desnudez, apedreado, azotado, encarcelado. ¿Cuánto aguantó el apóstol San Pablo y se mantuvo firme? Ahora la pregunta es, ¿cómo le hizo? ¿Cuáles fueron sus convicciones? ¿Cuál fue su fundamento en su corazón para mantenerse firme en esa misión? Y hermanos, en esta noche de eso quiero hablar. Quiero mencionar 5 aspectos muy importantes, 5 fundamentos o motivaciones que el apóstol San Pablo tuvo para estar firme en la predicación del evangelio, para estar firme en ese llamamiento que Dios le había dado. Primer punto, Pablo era un hombre que buscaba intensamente a Dios. Amén. Pablo era un hombre que buscaba ¿qué? Intensamente a Dios. ¿Y ustedes saben cómo se busca a Dios? ¿A través de qué? De la oración. Amén. ¿A través de qué? De la oración. Y hermanos,
En Hechos capítulo 9, donde vemos al apóstol San Pablo en esa casa donde él estaba ahí esperando una respuesta de Dios, dice que Pablo ahí estaba orando. Estaba orando. Y como estaba orando, Dios le habla a Ananías y le dice: hey, allá en tal lugar hay un hombre que está orando. Era Pablo. Era Pablo que estaba buscando ¿qué? Intensamente al Señor. Ese encuentro que él tuvo con Jesucristo cambió realmente ¿qué? Su vida. Y le ayudó a entender por qué Dios lo había llamado. Y ahora que él tenía entendido por qué Dios lo había llamado, él está buscándole en oración y le está pidiendo a Dios que lo ayude, que lo fortalezca. Ahora, Pablo no solamente en ese momento que él tenía esa necesidad, porque él estaba ¿qué? Estaba ciego, ¿verdad? Dice que él lo levantaron, lo llevaron a esa casa porque él no podía ¿qué? Ver. Hermano, no solamente oremos cuando hay necesidad. Cuando hay necesidad, ay Señor, te pido, y estamos orando y orando y orando, pero se acabó la necesidad. Empezó la abundancia. Empezó el bienestar. Empezó que la familia está bien unida. No hay necesidad de orar. No vayamos a cometer ese error, ¿verdad? Ahora, el apóstol San Pablo en ese momento estaba orando porque él tenía una necesidad en ese momento. Y Dios le responde. Y Dios le responde. Ahora, ¿será que solamente en ese momento oró Pablo? En el capítulo 13 de Hechos, dice que Pablo estaba en la iglesia de Antioquía. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Hechos capítulo 13. Amén. Y versículo 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que le he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Pablo todavía seguía ¿qué? Buscando intensamente ¿a quién? A Dios. Amén. Hermanos, eso es uno de los fundamentos importantes para que la iglesia sea misionera. Para que la iglesia tenga esa fortaleza, esa firmeza en el cumplimiento de la misión que Dios ha dado. Estar buscando lo que intensamente. Y no solamente para el bienestar de uno, sino orando, clamando intensamente por la vida de aquellos que están perdidos. Amén. Pablo también muestra esa intensidad en la búsqueda de Dios porque siempre tenía ese hábito de la oración. Y en Hechos capítulo 16, versículo 16, se narra ese momento en que ellos iban hacia la oración cuando encuentran a una muchacha con un espíritu ¿de qué? De adivinación. O sea que Pablo, en el transcurrir de su trabajo misionero, seguía ¿qué? Orando. Seguía ¿qué? Buscando al Señor. Amén. Este es el primer fundamento, buscar ¿qué? Intensamente al Señor. Segundo, la llenura del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 9, en el versículo 17, cuando llega Ananías a orar por Pablo, Pablo recibe la llenura del Espíritu de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? De veras. Yo le hago una pregunta: ¿qué está haciendo usted?
¿En qué está invirtiendo usted su tiempo para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Le está buscando? ¿Se está humillando? ¿Está usted ahí en esa comunión como Dios quiere? ¿Viviendo en santidad? ¿Apartándose del pecado? Amén. Pablo fue lleno del Espíritu Santo en ese momento que él recibió la sanidad. Pero no solamente ahí estaba lleno del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 13, versículo 9, cuando él estaba predicando la palabra de Dios en Chipre, dice que él se encuentra con un mago. Y este mago dice que le resistía. Este mago se oponía y quería desviar de la fe a los que Pablo le estaban compartiendo el evangelio. Y en ese momento Pablo, lleno del Espíritu Santo, le habla a ese mago. Vaya conmigo a Hechos capítulo 13, versículo 8 y 9. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Cuántos glorifican al Señor? No fueron palabras, fue la llenura del Espíritu Santo. ¿En la vida de quién? De Pablo. Hermanos, queremos estar firmes en nuestro trabajo. A ver cuántos líderes hay aquí que levanten su mano. Amén. Queremos nosotros tener ese respaldo del Señor, hermanos. Hay que estar lleno ¿de qué? Del Espíritu de Dios. Y hermanos que todavía no son líderes, ustedes anhelan, añoran estar liderando un grupo, estar ganando almas para Cristo, pues qué bueno. Pero no solamente es un deseo, tiene que haber una ¿qué? Una llenura de parte de ¿quién? De Dios, de su Santo Espíritu, para tener ese respaldo del Señor en nuestra vida. Aquí la historia nos lo dice. Hubo oposición, pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, ¿qué? Confrontó y derrotó. Ahí sí que derrotó en el nombre del Señor y con el poder de Dios a esa oposición. Amén. Número 3. Tercer fundamento que es muy importante, hermanos, en el cumplimiento de la misión. La guianza del Espíritu Santo. Pablo buscaba intensamente ¿a quién? A Dios en oración. Pablo estaba lleno del Espíritu de Dios, pero también Pablo era guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Hechos capítulo 16, versículo 6 y 7. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hermanos, el Espíritu Santo guiando a Pablo en el trabajo misionero. Pablo tenía ese deseo de ir a esos lugares, pero el Espíritu Santo le dijo: hey, momento, ahí no quiero que tú vayas. Se lo prohibió. Bueno, entonces voy a ir a aquel otro lado. No, no pases ahí. Mi hermano, cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe,
nosotros vamos a cumplir fielmente con ese llamado de Dios. Amén. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo dirija nuestro caminar, todo lo que vamos a hacer va a ser para la gloria ¿de quién? De Dios. Y lo más lindo de Pablo, ¿verdad? No se opuso a esa guianza del Espíritu de Dios. No se resistió a lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Ah, no, es que yo siento ese deseo, yo lo voy a hacer así. No, no. No vayas ahí. Te lo prohíbo. Ah, pero Dios también tenía otra cosa que mostrarle a Pablo. Sigamos leyendo ese versículo. Y se le mostró, versículo 9, a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. El Espíritu de Dios no solamente se lo prohibió, sino que le guió a dónde tenía que ir. ¿Cómo lo guió? A través de una ¿qué? Visión. Le mostró el Espíritu de Dios a Pablo hacia dónde tenía que ir a predicar el evangelio, mi hermano. Mi hermano, qué hermoso es cuando nosotros nos dejamos guiar. Qué hermoso es cuando nosotros en el desenvolvimiento de la misión de Dios nos dejamos guiar. Y no nos dejamos guiar por nuestros sentimientos. No es que yo lo quiero hacer así. Es que a mí así lo quiero hacer y punto. No, no, no. Cuando dejamos que Dios nos muestre el camino, cuando nos dejamos que el Espíritu de Dios coordine nuestros pasos, nosotros vamos a tener éxito en la evangelización, en el discipulado, en la visión que Dios ha dado a esta iglesia, mi hermano. Amén. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. El resultado de la búsqueda de Dios, del apóstol San Pablo buscando a Dios, la llenura del Espíritu y la guianza de su Espíritu en el ministerio de Pablo se reflejaron, hermanos, se reflejaron en los milagros extraordinarios hechos por el apóstol San Pablo. Vayamos a Hechos capítulo 19, versículo 11 y 12. Amén. Oiga lo que dice aquí. Esto está Pablo en Éfeso. Y dice, y hacía Dios milagros, ¿qué dice? Extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no veo resultados? ¿Por qué no veo la gloria de Dios? ¿Por qué no veo convertidos? ¿Por qué? Hermanos, hay que ser conscientes. Nos hace falta más que búsqueda. Nos hace falta que llenura. Nos hace falta que guianza del Espíritu de Dios. Amén. Ah, esto es para los líderes. No, mi hermano, si el trabajo de la misión es para todos los cristianos. Ah, eso es para los líderes que predican en los grupos. No, mi hermano, si cada cristiano tiene una responsabilidad de llevar la palabra de Dios, y va a ser efectivo cuando empiece a buscar del Señor. Y va a ser efectivo cuando se deje guiar por el Espíritu de Dios, cuando permita que el Espíritu de Dios lo ministre. Amén. Y hermanos, por eso, aunque Pablo fue apedreado, azotado, encarcelado, aunque Pablo fue despreciado, aunque Pablo sufrió del oprobio, sufrió el rechazo de sus propios parientes, Pablo se mantenía ¿qué? Firme
en esa misión que Dios le había dado. Amén. Cuarto punto o fundamento que tiene Pablo y que lo ayuda a mantenerse firme en la misión que Dios le da: la obediencia a esa visión celestial. Amén. La obediencia a esa visión celestial. Pablo estaba convencido que no era una visión de hombre. Pablo tenía seguro que no era un anhelo de un hombre, era la visión de parte de ¿quién? De Dios. Dios le había dicho: vas a ir a predicar a los gentiles, vas a ir a predicar a los reyes y también le vas a predicar a los hijos de Israel. Y no le había dado ese mandato a un ser humano. Dios le habló. Y como dice Pablo ante el rey Agripa: no fui rebelde. No fui rebelde. Pablo muestra una obediencia total a esa visión. Pablo muestra una obediencia a pesar de que hubo oposición, crítica de sus hermanos los judíos. Y nada detuvo al apóstol San Pablo a obedecer a esa visión celestial. Amén. Pablo rompió barreras religiosas y sociales por ser fiel a la misión de evangelizar y discipular. Porque quería obedecer ¿a quién? A Dios. Quería agradar ¿a quién? A Dios, no a los hombres. Los judíos lo querían meter a su paquete, a lo que ellos querían, al judaísmo. Pero Pablo dice: no, yo no voy a estar agradando a los hombres. Yo voy a estar agradando ¿a quién? A Dios. Yo voy a ser obediente ¿a quién? A Dios. Yo voy a obedecer a la visión que Dios le ha dado. Amén. Hermanos, ¿cuántos son obedientes a la visión que Dios le ha dado a esta iglesia? Solo 3, 4 dijeron. ¿Cuántos son obedientes a la visión que Dios le ha dado a esta iglesia? Será. Hermanos, los grupos que ustedes están trabajando tienen un propósito. Dios los puso en el corazón del pastor. Amén. Dios puso esa visión. Yo no quiero ir al grupo. De vez en cuando voy al grupo. Hermano, el grupo no es un club social. El grupo es una estrategia ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? No todos están enterados para qué son los grupos. No es para los convivios, hermanos, perdonen. No es para los convivios. Es bueno tener comunión, pero los grupos no son para los convivios. Los grupos es para cumplir con la visión que Dios le ha dado a esta iglesia, mi hermano. Hay que ser obedientes. Hay que servirle al Señor. Hay que llevar amigos a los grupos, hermanos. Hay que salir a evangelizar. No llegó aquel hermano nuevito, pues yo lo voy a ir a visitar. Voy a ir a orar por él. Lo voy a alentar, lo voy a animar, porque yo soy obediente a la visión que Dios le ha dado a la iglesia. Amén. Mire, hermano, el apóstol San Pablo, como les digo, rompió barreras. Váyase conmigo a 1 Corintios capítulo 9. Versículo 16 al 23. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16 al 23. Dice Pablo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque es impuesta necesidad, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí
si no anunciare el evangelio. Mi hermano, usted que no está predicando el evangelio, ay de usted. Si usted no está llevando el evangelio a su familiar que ahí está a la par, ay de usted, mi hermano. Si usted no está orando por aquel que está ahí perdido, ay, hermano. Ese ay es de dolor, hermano. Ese ay es de dolor. Oiga lo que dice San Pablo. Si yo no lo hago, ¿qué dice? Ay de mí. Amén. Ahora, por lo cual dice, si lo hago de buena voluntad, ¿qué dice? Recompensa tendré. Miren, mi hermano, cuando usted es obediente a la visión que Dios le ha dado a esta iglesia, cuando usted es obediente a esa misión que Dios le ha encomendado a la iglesia, usted va a tener una recompensa, mi hermano. Usted no la va a recibir del pastor, usted no la va a recibir de un líder, usted la va a recibir ¿de quién? De Dios, mi hermano. El galardón lo va a recibir del Señor, mi hermano. Ese premio lo va a recibir de Él, mi hermano. No se acomode en su casa. Hay un grupo para allá y usted viendo la tela. No se acomode, mi hermano. Sea obediente. Hermano, dice el líder, vamos a ir a visitar. Hermano, no tengo tiempo. Pero a las 9 hay juego de fútbol allá en la cancha. Ahí sí tengo tiempo. O a las 10 vamos a ver la noticia. También tenemos tiempo. ¿Por qué para eso sí hay tiempo? Y no hay tiempo para obedecer la visión que Dios le ha dado a la iglesia. Amén. Hay que ser obedientes. ¿Por qué? Porque hay un galardón, hay un premio. Por eso dice Pablo, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, o sea que se puede ser de mala voluntad. A la fuerza, pues. Vengas, hermano. Yo quería quedarme durmiendo en la casa. Está bueno, ahí va de usted de malas ganas. Para el grupo, o a visitar, o a evangelizar. Pero si de mala voluntad, dice, la comisión me ha sido, ¿qué dice? Encomendada. Hermano, siempre es una gran responsabilidad. Dios nos ha encomendado y la tenemos que hacer. Porque si no hacemos la misión de Dios, ¿qué dijo Pablo? Ay de mí. Amén. Dice, el apóstol, a pesar de que tenía, oiga bien, una apariencia débil y padecía de una enfermedad crónica, no usó esto como pretexto, sino más bien como una oportunidad para obedecer a Dios en lo que se le había encomendado. En Gálatas usted va a encontrar esa referencia, que él tenía, Pablo, una apariencia débil, tenía un problema, una enfermedad, pero él no usó eso como un pretexto para decir, ay no, estoy enfermo, no voy a evangelizar, no voy a ir a orar, no voy a visitar, no voy a hacer esto, no voy a llevar el evangelio. Él no usó eso como un pretexto, sino lo usó como una ¿qué? Oportunidad. Amén. Ahora yo pregunto, ¿qué estamos poniendo nosotros de pretexto, mi hermano? ¿Qué estamos nosotros poniendo de pretexto para no obedecer la visión de Dios? Mi hermano, Dios espera que nosotros seamos obedientes a esa visión. Y termino con el quinto punto. El amor de Cristo. Este fundamento en la vida de Pablo, mi hermano, es muy importante para nosotros. Y eso ayudó al apóstol San Pablo a mantenerse ¿qué? Firme en esa misión. Váyase conmigo a Romanos, capítulo 9. Versículo 1 al 3. Romanos 9, del 1 al 3, dice,
¿Ya lo encontró, hermano? Dice Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Sabe por qué tenía ese dolor el apóstol San Pablo? Porque los israelitas estaban rechazando ¿a quién? A Jesús. Y había ese dolor, había esa preocupación en él. Pero vaya a otro pasaje, al siguiente capítulo, capítulo 10 y versículo 1. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es, ¿qué dice? Para salvación. Estos pasajes, hermanos, que el apóstol San Pablo está escribiendo a los romanos, expresan la preocupación y la tristeza por todos ellos. Ellos, los israelitas, estaban rechazando a Jesús, no querían nada con Jesús. Y por eso el apóstol dice que su oración es para que haya salvación para todos ellos. Mi hermano, Pablo hacía eso porque había en su corazón ¿qué? El amor de ¿quién? De Cristo. ¿Cuántos tienen el amor de Dios en su corazón? De veras, ¿cuánto tiempo ora por su amigo que no es cristiano? ¿Cuántas veces ha ayunado usted por su familiar que no quiere venir a Jesús, que tiene su corazón rebelde, duro, o que está atado a un vicio? ¿Cuántas veces ha venido a ayunar aquí? Aquí hay un lugar especial donde ayunar. A ver, dígame, ¿cuántas veces ha venido a llorar, a doblar sus rodillas, a derramar sus lágrimas, a decirle, Señor, hay en mi corazón dolor, hay tristeza porque mi pariente, mi familiar, mi amigo, mi vecino está perdido, está sin esperanza? A ver, levante la mano los que lo han hecho. ¿Y los demás? No tienen amor de Cristo en su corazón para con los demás. Amén. Amén, hermanos. Hermano, el amor de Cristo en la vida del apóstol San Pablo hizo que el apóstol San Pablo, como dice en 2 de Corintios, también tuviera, versículo 28, 11, 28, que él también tuviera preocupación por todas las iglesias. Eso lo dice 2 de Corintios 11, 28. Que Pablo tenía en su corazón esa preocupación por las iglesias, por los hermanos en la fe, pues. Eso es parte de la misión. Ya no vino aquel hermanito, se fue al mundo, ahí déjenlo. No, mi hermano, si aquel hermanito pues cayó, pues ¿por qué no ir a levantarlo? ¿Eso es el amor de Cristo o no es el amor de Cristo? Aquel hermanito falló y en vez de levantarlo, acusarlo, condenarlo y llevarlo al infierno y regresarlo otra vez y volverlo a llevar al infierno, en vez de estar orando, llorando, sintiendo esa compasión por ellos, así como Cristo tuvo compasión de nosotros, así como Cristo nos amó, como dice su palabra, aún siendo nosotros ¿qué? Pecadores. Ese al infierno se va a ir. Y otros agarran el pasaje, otros 7 peores le van a entrar. En vez de orar, doblar sus rodillas, llorar, gemir, clamar, Señor, misericordia, ayúdalo, Él es tuyo, Él te pertenece, e ir a invitarlo, ir a animarlo, restaurarlo, hasta que nuevamente vuelva aquí al camino. Amén. Ese es el amor de Cristo. Y eso es lo que decía Pablo, que Pablo tenía preocupación. ¿Sabe por qué tenía preocupación Pablo por las iglesias?
porque estaba el judaísmo queriendo meterse en las iglesias. Que los cristianos gentiles fueran ¿qué? Como los judíos, que llevaran los rituales. Y eso era una preocupación para el apóstol San Pablo. Esa fue la lucha más grande que él tenía. Que los gentiles empezaran a llevar la vida como los judíos. Y por eso tenía él esa preocupación. Ahora, mi hermano, por último, en 1 Corintios 9:22, vaya conmigo. Dice Pablo, 1 Corintios 9:22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos para que de todos modos salve a algunos. Mire, mi hermano, el apóstol San Pablo refleja ese amor de Cristo que había en su corazón por los perdidos y la iglesia, y por eso dice que hizo ¿qué? Todo lo que era posible para que ellos pudieran ¿qué? Ser salvos. Se hizo débil, dice, para con los débiles, para ganar a los débiles. No vaya a confundir el texto, me hago débil pero para irme con los débiles. No, me hago débil para ganar ¿a qué? A los débiles. Eso es amor de Cristo, mi hermano. Estar en el lugar del otro, comprenderlo, entenderlo, ayudarlo. Amén. Ese es el amor de Cristo. Y hermanos, Pablo tenía ese fundamento en su corazón. Y por eso Pablo se mantuvo ¿qué? Firme, firme, perseverante en esa comisión, en esa misión que Dios le dio. Hasta el día que murió. La vida del apóstol San Pablo es un ejemplo, hermanos, que nosotros los cristianos debemos de imitar. Por sobre todo que el apóstol en la historia de la cristiandad fue un hombre firme en ese cumplimiento de la misión. Hermanos, hoy la iglesia necesita estos fundamentos. Hoy la iglesia necesita esta motivación ante un mundo que está perdido, un mundo que está sin esperanza, un mundo que está trastornado con tantas ideas locas. Hoy la iglesia necesita esos fundamentos. Necesita buscar más de ¿quién? Del Señor. ¿Cuándo es la semana de oración? ¿Ah? A ver, ¿cuántos van a venir a la semana de oración? Hermano Abraham, ahí los contás. Hermano, la semana de oración para venir a interceder, para venir a clamar por los perdidos. Amén. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, mi hermano. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para tener ese poder de lo alto y, como dice su palabra, ser testigos hasta lo último, ¿qué? De la tierra. Hoy la iglesia debe manifestar una obediencia. Deben de haber más líderes, más anfitriones, más gente dispuesta a hacer la labor de la misión y el discipulado aquí. La iglesia lo necesita, mi hermano. La iglesia debe manifestar ese amor del Señor, pero un amor con acciones, no solo con palabras. Dios te bendiga, te amo en el amor del Señor. No, no solo palabras. Que la gente sienta, que la gente vea cuando nosotros nos acercamos, le damos un abrazo, le decimos Dios te ama y Dios te quiere ayudar, ven. Que la gente, ¿qué? Lo vea, la gente lo necesita, amados hermanos. No podemos estar sentaditos herméticos. No, mi hermano, debemos de manifestar ese amor de Dios, desbordarlos con todos los que están a nuestro lado.
Yo les invito a que se pongan de pie, mi amado hermano. Y yo le pido, hermano, que usted le diga al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame a cumplir con tu misión, Señor. Porque sabe, cada uno de los que hemos entregado nuestro corazón a Cristo, tenemos un propósito. El apóstol San Pedro dice que Dios nos sacó de las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable. Para anunciar aquello que Dios ha hecho en nosotros. A veces nosotros pasamos tiempo platicando con el amigo, con el vecino, con el familiar y hablamos de todo lo que pasa en la vida menos de Cristo. Menos de Dios, menos de su misericordia, menos de su amor. Hermanos, necesitamos como iglesia cambiar ese estilo de vida. Claro, todos deseamos las bendiciones de Dios. ¿Quién no desea ser bendecido por Dios? Señor, dame salud, Señor, dame recursos, Señor, dame esto, dame lo otro. Pero mi hermano, ¿cuándo va a llegar ese día cuando nosotros empecemos a llorar por aquel hombre que está perdido en las drogas? Por aquel hombre, por aquella mujer que está perdido en los vicios, que está pasando por momentos difíciles en su casa, problemas en su matrimonio, hijos descarriados, y ahí están a la par de nosotros, y nosotros solo decimos, Dios le va a ayudar. Cuando tenemos en nuestra vida la luz de Jesús, cuando tenemos en nuestro corazón ese amor divino, hermano, yo le animo que usted le haga a Dios esa oración, dígale, Señor, usa mi vida, Señor. Yo quiero compartir, pero sabe una cosa, hay que buscar del Señor. Hay que decirle, Señor, lléname de tu espíritu, que al momento de hablar, aquellas personas puedan sentir tu poder, tu presencia. Yo les invito a que cierren todos sus ojos y levanten sus manos y que dirija esa oración a Dios. Dirija esa oración a Dios. Usa mi vida, Señor. Y como dijo el profeta Isaías, Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Lléname de tu espíritu. Lléname de tu amor. Úsame, Señor, poderosamente. Hable con el Señor, hermano. Este es un culto misionero, mi hermano. Este es un culto donde hemos aprendido que hay que cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Hay que ser obedientes. Y si usted ha puesto en su corazón negativas, rebeldía, desobediencia para no trabajar en la obra del Señor, pídale perdón a Dios. Porque tal vez le ha dedicado más tiempo a otros asuntos, menos a la misión de Dios. Dígale, Señor, perdóname. Perdóname porque yo me he dedicado más a otras cosas. Y no a predicar, no a hablar de ti. Perdóname, Señor. Ayúdame, Señor. Padre Santo, aquí estamos como hijos tuyos. Y te pedimos, Señor, que tú ministres nuestra vida con tu presencia. Y te pedimos, Señor, que ministres nuestro corazón con tu espíritu. Que nos capacites, Señor. Que quites de nosotros toda vergüenza, que quites de nosotros, Señor, todo argumento que está impidiendo que podamos cumplir con la misión tuya. Libértanos, Señor. Libértanos, Señor, de toda opresión de Satanás. Libértanos, Señor, de todo acomodamiento, de toda pereza, de toda indiferencia ante la necesidad del amigo, del vecino, del familiar que está perdido, que está sin esperanza. Libértanos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos llenes de tu espíritu. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu presencia, de tu amor, Señor. Que tu palabra, Señor, esté en nuestra boca para hablarlo. Para hablarle ahí a la persona, Señor. Señor, ayúdanos, Padre lindo. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora.
Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, Nueva Familia, Dios te bendiga.